Damos el concepto protagonista. Para algunos, implica ser el personaje principal de una historia. Es el que empuja a la acción. Según García Márquez, los seres humanos no nacen para siempre el día en que sus madres los alumbran, sino que la vida los obliga a parirse a sí mismos una y otra vez. ¿Cuántos tipos de protagonistas existen? Hay protagonistas y coprotagonistas. Depende del punto de vista. El protagonismo está en movimiento. Protagonista es aquel que suele ser el corazón emocional de un conjunto de hechos. ¿Cuál es el camino que recorre una persona para convertirse en protagonista de una historia? Lo empezamos a descubrir juntos a partir de este momento. 20 y solamente 20 minutos faltan para que sean las 13 horas en todo el Uruguay. Es un placer enorme recibirlo a él para que sea nuestro protagonista número 39, Antonio Ripoll Castro. Antonio querido, muchísimas gracias por estar este sábado al mediodía con nosotros en Protagonistas para compartir una linda y una nueva historia de vida. ¿Cómo estás? Muy bien, por suerte. Muchas gracias a ustedes por invitarme acá. Es un placer estar acá Bueno, con ustedes. tenemos la costumbre de empezar el programa con Jera por el presente. Para que la gente del otro lado tenga un identikit de la actualidad de Antonio, que dice así. Claro, porque hay muchísima gente que te conoce, Antonio, a través de redes sociales, a través de tu programa, a través de toda la actividad que venís realizando desde hace mucho tiempo, y por ahí hay alguno que todavía no te ubica del todo. Por eso decimos que Antonio Ripoll actualmente trabaja como cuidaparque en la estación de cría de fauna autóctona Cerro Pan de Azúcar. Está empezando a producir la segunda edición de Bichero, que es una serie documental que realiza junto a Nat Geo. Hace menos de 6 meses que vive solo en las cercanías de su trabajo en Piriápolis. Exactamente, su hermana y su madre viven en Montevideo, su hermano vive en Punta del Este y su padre vive en el balneario Viarri, qué lindo. Pero él se quedó en Piriápolis, desde que tiene trabajo en Pan de Azúcar, vive en la zona, pero al principio lo hacía en lo de una familia amiga y ahora se mudó solo, con todo lo que significa, y de eso también vamos a estar hablando. Disfruta muchísimo de la música y empezó a asistir a recitales, disfruta mucho de jugar juegos en línea. Qué lindo, qué lindo. Bueno, tiene un amigo que toca el cello, por ejemplo, o el violín. El violín, ahí va. Y lo empezó a ver música con él. Además disfruta, como decía Jera, de los juegos en línea. Y por supuesto, no hemos tocado prácticamente la palabra animales, ¿no? Porque le gusta aprender de ellos, pero también disfruta mucho de los idiomas. Aprendió mucho inglés y hoy lo habla a la perfección. Lo curioso es que fue muy autodidacta, porque incluso por su condición en su escolarización lo exoneraron de la materia de inglés. Ahora está buscando otro idioma para aprender y nos dirá él si va a hablar portugués, si será una posibilidad. Le gusta mucho dibujar, disfruta de sacar fotos y ahora tiene un dron propio. Dicen que está todo el tiempo haciendo tomas y cosas de animales, o bueno, cosas de la naturaleza. Es Antonio, una persona con 26 años, con síndrome de Asperger, de alto rendimiento. Está bien. ¿Cuánto? La pregunta quizás luego de esta presentación, Antonio, es ¿qué tanto a vos te define esta condición? A decir verdad, en cuanto a esta clase de condiciones, desde mi opinión personal, más que definirnos a nosotros la definimos a ella. Después de todo, es como se dice el término espectro autista, es tan diverso como el mismísimo espectro del color. Así que es algo que se sigue investigando todavía, hasta nuestros días. Hay muchos espectros del color que no se perciben con el ojo humano. Así como tenés cosas que todavía no se ven, que no se perciben, pero eventualmente se descubren, como lo fueron el ultravioleta, el infrarrojo. Es toda cuestión de seguir investigando y de seguir comprendiendo a los individuos que eventualmente ayudan a tener una imagen más completa de esta clase de temas. Así, al mismo tiempo que ellos entienden mejor a estos individuos, nosotros entendemos mejor el entorno que los rodea. Muy bien, ahora sí viajamos en el tiempo para empezar a hablar y a construir la vida de este joven, Antonio Ripoll.
Bueno, podemos decir que el apellido Ripoll es catalán, que su familia por parte paterna viene de la frontera entre España y Francia, que Castro, su segundo apellido, es portugués. Su abuelo paterno llega a Uruguay con 12 años y se va a instalar en el barrio de Colón, y allí va a instalar una panadería que va a identificarse con el barrio e identificar a la familia también. ¿Cuánto sos curioso de mirar hacia atrás en tu ascendencia, en prestarle atención, en curiosear en ese pasado? Poco, sí, definitivamente. Eso con el paso del tiempo no ha hecho nada más salvo acentuarse más todavía. Después de todo, yo soy firme creyente que entender el pasado ayuda a comprender mejor el hoy. Y eso se aplica, eso es una norma que se aplica a todo. Claro, es verdad. Como decíamos, sus abuelos, por parte paterna, se instalan allí en la zona de Colón, que es un barrio muy significativo para Antonio. No conociste o no llegaste a conocer a tus abuelas, poco a tus abuelos, ¿no? Pero ¿qué te queda? A mis abuelas sí. A dos de mis abuelas sí. A la madre de mi madre y a la madre de mi padre sí que la llegué a conocer. Pero a mis abuelos... Con tus abuelos ninguno. No. ¿Qué sentís que vínculo hay? Porque, por ejemplo, nosotros tenemos la información que tu abuelo materno, a Germán, le gustaban mucho las aves. Exactamente. Dice la ciencia que el 30% de lo que todo individuo gregario es, o en criollo, una criatura de hábitos sociales... El 30% lo da la genética y el 70% lo da el ambiente. Si bien yo durante la mayor parte de mi vida pensaba que venía de ser algo que yo mismo me buscaba por verme empujado a encontrar algo que de verdad diera gusto aprender, cuando me enteré que mi difunto abuelo materno, el Tata Bimbo, como le decían en mi familia, Germán Antonio Castro, era súper fan de las aves, no me lo podía creer. Es más, durante un tiempo inclusive fue trampeador, en una época distinta a la de la actualidad. Pero fíjate si estaba adelante de su época. Tan rápido como entró en el oficio, liberó todos sus pájaros. Wow. O sea, entró, lo fue y se arrepintió. Y abrió todas las jaulas. Increíble. Él entendió bien rapidito. Del otro lado, Antonio, trampeador era que creaba trampas para capturar aves. Fue criador de canarios también, sí, criador de canarios domésticos, pero trampeaba y mantenía aves silvestres. O sea, pero como notarán, aprendió bien rápido. Algo que yo tengo claro desde hace bastante tiempo y siempre procuro que la gente entienda que lo que nace en la naturaleza se queda en la naturaleza. Está perfecto. Está muy bien. O sea que ese 30% se lo sacaste, lo incorporaste. O sea, está seguro. presente, o sea, lo del sentimiento por los bichos está tanto en el 30 como en el 70 y con bastante fuerza, como notarán. Claro, está perfecto. Antonio, te lleva un poco al barrio, que significa mucho para la familia, la panadería de los abuelos, porque fue el lugar que se conocieron también tus padres, eran vecinos, se conocieron con 4 años, luego se reencontraron en su adolescencia y comenzaron a formar la pareja que terminó con 3 hijos. Luego vino Antonio en la zona de Carrasco, tuvo un tiempo que viviste con tu padre en Biarritz y ahora en el este por tu trabajo. Correcto. ¿Es así esa historia? Es básicamente así, bastante resumida, pero sí. Bueno, es así. Contame un poquito de tu mamá. ¿Qué significa en tu vida tu mamá? A María. Mi madre es la encarnación de la paciencia, del amor, del compromiso y de la firmeza también por el hijo de uno. Estuvo conmigo más que nadie. Me ha acompañado, me ha mantenido firme en los momentos más complicados, tanto dentro como afuera de la escuela, en cuanto a los accidentes que tuve, que me dejaron marcado en el brazo y en el rostro. Y
De verdad, es muy reconfortante saber que la mitad de mis cromosomas vienen de esa parte. Y vamos a escuchar a Ana María, que tiene algo para decirte. Y ahora de grande logró ponerlo en ese plano, ¿verdad? Mientras lo estaba viviendo no fue nada fácil, nada fácil. Fue bastante duro para él y para mí, porque, viste, uno como padre no le gusta ver que a los hijos los maltratan, no le gusta ver que los profesores no lo entienden y todas las veces cuando viene a fin de mes el carnet te ponen, se distrae, no atienden la materia, no le pone interés. Y vos decís, pero caramba, si tú sabes que esa perra, no sé, viste, son cosas que te terminan haciendo daño, ¿no? Antonio es un apasionado de su vocación de los animales. Su vida es la fauna, los animales. Hoy en día también tiene sus amigos, pero su vida son los animales. Así. Es brillante. Antonio aprendió a editar videos solo. Es increíble cuando él se propone algo, cómo lo logra, sin tener ningún maestro al lado que le indique, ¿viste? O a veces algún amigo que le dice, no, mira, mejor acá. Pero él se pone y hace lo que él se propone. Oh, muchas gracias, Ma. Te mando un beso desde acá. Qué lindo lo que dijo, ¿no? Sin evadir la realidad, lo que ha sido todo y en definitiva comprobando lo que vos decías en la primera parte, ¿no? La incondicional, la que más estuvo en los momentos dentro de la escuela, fuera de la escuela. Así es. Y eso no se negocia para que sea una de las personas más importantes en tu vida. No, es mi roca madre, literal, en el doble sentido de la palabra. Qué buen concepto, mi roca madre. Seguimos. Desde, como decía Antonio, como decía recién tu mamá, desde muy pequeño, desde tus primeros años, hablan que ya desde los 4 años tuviste tus primeros acercamientos a animales y por ahí tu mamá recordaba en la charla que tuvimos con ella un momento con un tucán o un tucán que vos después dibujaste, ¿no? A esa edad, por este gusto que vos ya desde bien pequeño tenías, y tu madre dándote revistas o hojas para colorear e información que de alguna forma te acercaba permanentemente a este universo que disfrutás desde tan pequeño. Así es. Eso en particular, yo creo que mi descubrimiento de los tucanes fueron precisamente a través de dichas revistas. Es cierto que con mi familia, yo siempre trataba de encontrar la manera de arrimarme tanto como les era posible a un universo ante el cual ellos tan cerca no estaban. Sí, que es por eso mismo que, como muchos grandes bicheros del Uruguay, pasé mi infancia visitando agropecuarias, el Zoo Villa Dolores, y cuando no estaba con esas cosas, o estaba con esas revistas y esos libritos en casita, o en lo de mi querido viejo, mi padre, Alberto Ripoll, que te mando un fuerte abrazo, papá, que eso fue lo más cercano que tenía con la naturaleza misma. Era, mira, te lo voy a hacer claro, era un paraíso de lagartos. Yo pasé la mitad de mi infancia creciendo entre lagartos salvajes, hasta tal punto que han llegado a haber anécdotas como una que me contó mi madre, que no tenía memoria. Creo que ni tenía noción. Tendría 2 años, era un bebote, yo chapoteando en una micropiscinita, solo con mi hermana mayor, y se acerca un lagarto y se pone a tomar de la piscinita donde yo estaba, y estamos hablando de un macho adulto viejo. Estamos hablando de animales que pueden superar el 1,5 metros de largo. O sea, era Godzilla miniaturizado, básicamente, el animal. Imagínate la reacción de mi hermana mayor, que estaba ahí lo más tranqui, regando las plantas. Se me da vuelta y me di vuelta a su hermanito, y al lado ese enorme lagarto nomás tomando, pero a
Cara a cara. 30 centímetros de mí. Inmediatamente grita el susto y la manguera que estaba usando para las plantas la usó para repeler al animal. ¡Qué experiencia! Qué experiencia Estamos terrible. hablando de tu casa ahí en la costa, ¿no? De todo esto, Exactamente. digamos, hace 20 años en un entorno en donde la naturaleza ocupaba un lugar mucho más importante, ¿no? Y también la fauna. Correcto. No es exactamente toda la naturaleza que uno se esperaría, porque sí, era un lugar verde, sí, estaba muy poco urbanizado en aquel entonces, pero seguían siendo plantas importadas. Eucaliptos, pinos y acacias. Unos pocos animales se van a adaptar. Sobre todo los más inteligentes, los más furtivos, los más tolerantes a la presencia humana, como el lagarto vero. Pero eso alcanzó en buena parte para el pequeño Anto, y combinar eso después con todo lo que tenía en casa. Después tuve unos cuantos bichos de chico en mi propia casa. Tuvo loros, aves, peces, una culebra, tortuga. O sea, Es impresionante. imposible. Tenía un perro Sí, que sí. iban a ladrarle al vecino y le ladraban de a dos. Es verdad. Era tan chico que no tenía noción de eso, pero algún resto de esas memorias todavía Sí, queda. nos Jessy. contaron, nosotros averiguamos con la producción. El Petty se llamaba. El pequeño Anto, obviamente, para tener ese amor por los animales y para poder llegar a ellos también, y obviamente, ¿no? Nosotros, como siempre decimos, somos producto de otros, de nuestros hermanos, de nuestros padres. Hablaste de nuestro Ana María, de nuestro entorno. Lo nombraste así al pasar. ¿Qué es Alberto en tu vida? Mi padre es, ¿cómo lo explico? El mejor consejero del mundo. Eso es lo que es mi padre para mí. La gran mayoría de las veces que yo salía del colegio, él me iba a buscar. Aunque le quedaban todavía pedidos para entregar de collares y correas para perros, que él solía ser el director de una fábrica de esas. Cuando yo salía del cole, él me iba a buscar. Y lo acompañaba muchas veces a entregar esos pedidos. Así que era parte exploración de agropecuarias, que él además a veces de vez en cuando me llevaba aquellas que sabía que tenía algún que otro bichito raro que me interesara. Pero sobre todo era para ponerse al tanto de cómo me iba en cada día. Un tipo presente, Exactamente. consejero y que te ha marcado. Sí, y que hoy tenés el mejor consejero y disciplinador. y que he tenés la conocido. suerte de disfrutarlo. Exactamente. Y vas a sí, tener sí, la sí. suerte, si querés, ¿Mm? de escucharlo. Orgullo, mucho orgullo. Yo estoy muy orgulloso de mis 3 hijos. Mariana, que es un cohete, se lleva el mundo por delante y lo que haga lo hace bien. Alfonso empezó un poco tarde con sus estudios, pero lo salvó todo con las mejores notas. Pero Antonio es el broche de oro. Es maravilloso. Para mí es un orgullo muy, muy grande. Y bueno, en la reserva fue un lugar que pensamos todos que era maravilloso para él, porque es un lugar que le gusta, ¿no? Conductor de documentales, que es su pasión, y otras cosas parecidas, lo veo muy exitoso, y seguramente va a ser por donde va a seguir su carrera, ¿no? Qué linda sorpresa. Mil gracias, papá. Te quiero mucho. La frutilla de la torta, ¿no? Qué lindo. Te definió. Qué lindo, qué lindo. Seguimos avanzando en el recorrido de tu vida y llegamos al momento de la escolarización. Y vos lo dejaste o lo deslizaste en un momento, en alguna frase, y fue un momento de cierta complicación, ¿no? Porque empezaste a vivir situaciones con tu entorno, tus compañeros, tus primeros docentes, las instituciones en general, en la cual hubo procesos de adaptación complejos, ¿no, Antonio? Sí, exactamente. Complejo por decir poco. No fue nada sencillo. A ver, hay que tener en cuenta que
allá por esos años, cuando yo era chico, todavía no se tenía noción de las palabras de autismo, bullying, inclusión, toda esta clase de cosas, así que no es de extrañar que en aquel entonces era bastante más espinosa la situación respecto a esos temas, y siendo yo el neurodivergente que en lugar de jugar la mayoría de los niños de su generación lo hacían, o a los autitos de Hot Wheels, o a las canicas de cristal con los colores que tenían adentro, o las cartitas de Yu-Gi-Oh, yo como miraba documentales en casa y eran para mí lo que eran para cualquier niño una peli de un dibujito de Superman, o de Iron Man, o de Batman, o cualquier superhéroe que les interese. Ni superhéroes, eran los pingüinos emperador, que resistían la inclemencia del invierno más hostil de la Tierra. Así que yo jugaba en el salón la hora de recreo a que era eso, combatiendo contra eso, y claro, desde la perspectiva de ellos era un bicho raro yo. No veían la manera de entenderlo, así como yo no veía la forma de entender cómo se me recriminaba tanto por eso, y en muchas ocasiones respondía de una manera para nada recomendable, por decir poco. Piensen en un animal arrinconado cualquiera, se va a defender por las malas, que así era como yo me sentía. No lo justifica, pero lo explica. Y pasaba lo que pasaba. Me buscaban, respondía mal, y a quien reprimían en la mayoría de las ocasiones, al que encontraban recién peleando, cuando resultaba que estaba siendo defensivo agresivo. Al animal arrinconado. Correcto, al bicho raro que había sido arrinconado por sus depredadores. Y Antonio, ¿cómo? A ver, uno trata de ser empático, pero no se puede estar en los zapatos de la otra persona, ¿no? Y realmente yo me trato de poner en los zapatos tuyos, y es una instancia de mucho sufrimiento también para tus padres. ¿Cómo lidiabas con eso? ¿Cómo era el irte después? ¿No querer volver, me imagino, en algún momento? Porque eso era algo no puntual, era algo cotidiano. Sí, exactamente. Era un entorno que detestaba con cada fibra de mi ser. Es más, de hecho, dejó ciertas marcas permanentes en mí, como el hecho de que el sentarme en un salón de clases me genera ansiedad, pero ansiedad fuerte, del tipo que hace que no solo copiar lo que te dictan o recordar las tareas domiciliarias que te dicen, se te hace difícil. Porque te lleva a todo aquello. Exactamente. No mentalmente, pero genéticamente a estas alturas. Como dije, 30% genética, 70% ambiente. Y estuve lidiando con eso por más de 10 años. Hace un rato, al comienzo, Antonio, vos hacías mención de que habías tenido unas heridas, que te lastimaste. ¿Eso está relacionado con ese mundo de bullying que te persiguió durante mucho tiempo? ¿O son una cosas sí y otra no? Una sí y otra no. La primera, que es la de mi brazo derecho, que es una cicatriz bastante agresiva, como se notará. Sí. Fue, de hecho, lo irónico es que fue una ocasión que no fue de bullying, pero resultó en una mucho peor, que terminó provocando la que fue una de las mejores decisiones que tomaron mis padres en mi infancia. Yo jugando al Atrapame si puedes con un compañero de clase, yendo por un pasillo cerrado, estrecho, íbamos tan rápido que me había olvidado que era un pasillo sin salida y que al final tenía una puerta con un gran vidrio de privacidad, desde que no ves a través, pero que no era un vidrio templado.
así que no es del tipo que resiste los golpes o golpearse los bordes y se caen hechos casi arena. Eran vidrio común de este que se rompe en cuchillos. Y iba tan rápido que cuando lo vi era tan tarde que es cómo reacciona instintivamente el cuerpo humano cuando hay un impacto inminente. Se cubre. Haces una cruz con los brazos. Y tenía este brazo adelante. Esto fue lo que rompió el cristal. No me voy a agarrar los detalles, pero solamente voy a decir que me di una autolección de anatomía interna del brazo. Pero interna. Pasó lo que pasó, terminé en el hospital, ¿no? Me hicieron un montón de puntos. No sé si fue en este o en el siguiente de la cara, que recuerdo que habían dicho que como para tenerme entretenido y no tan enfocado en que me iban a anestesiar y a sedar, que me querían poner tipo hilos blancos por lo paliducho que era, que no fuesen negrito y esa clase de cosas. Solo por dar un ejemplo de que fue toda una larga historia, ¿no? Con un montón de complejidades. Pero a lo que quiero llegar es que mientras yo ya estaba en casa, enyesado, recuperándome, la directora de esta escuela llaman a mis padres disgustados porque, de acuerdo a ellos, había intentado autoeliminarme. Cuando fue solo un accidente. Una bronca se arrancaron. Inmediatamente me sacaron. Esa fue la gran decisión. Ese fue el último colegio del cual me sacaron. Lo habían hecho ya varias ocasiones. Me han llevado y me han sacado de un montón de jardines, de escuelas, los cuales duraba apenas días, semanas a lo máximo. Capaz que alguno un poco más, pero ellos tenían bien claro desde el principio, por mucho que yo no me daba cuenta, lo único que creía era que no era posible de verdad hacer de mi propio santuario, mi propia salón de clases personal, pero ellos estaban al tanto. Lo que pasaba es que, como digo, en aquel entonces no había la inclusión que hay hoy. Claro. Que no es que la tengamos toda. Margen de mejora tiene. Y mucho. Pero estamos mucho mejor que como estábamos hace 20 años. Claro, de todas formas en el siglo XXI, nuestro país, la educación de nuestro país está, o en líneas generales, ha estado lejísimo de poder entender y recibir de una forma adecuada a un montón de niños, ¿no? Que han vivido como vos situaciones de incomprensión permanente. Así es. Hoy en día, fíjate, la gran mayoría de las veces que veo chiquilines dentro del espectro que vienen con grupos escolares, vienen con acompañantes terapéuticos. Y a menudo estos son creo que asignados por del personal escolar o de la propia familia del niño. Eso no existía cuando yo era chico. No existía, no estaba. Antonio, interesante ver esto, pero vamos a mitigar un poquito el mal momento para seguir hablando de los incondicionales, de los que están, de los que estuvieron, están y van a estar. En este caso no familia, pero sí amigos. Mauricio tiene algo que contar. Antoñito el bichero. Antonio es una persona muy particular para mí, es como un hermano, es una persona que realmente me ha enseñado mucho, desde muchos aspectos, desde lo social, desde lo que refiere a cultura, desde muchos lados. Antonio es una persona que sabe mucho, que tiene una forma de expresarse y de ser con sus amigos que es hermosa y súper genuina y que te invita realmente a quererlo. Que te invita a sentir un montón de cosas por ese guacho loco. Es una persona re buena, re linda, re sincera, que realmente representa mucho en mi trayecto también. Porque Antonio y yo fuimos compañeros de estudiantes, estudiamos conservación de recursos naturales y guardaparques juntos, y a su vez compartimos
un amor, un cariño por los animales que es impresionante. Y justo Antonio es el bichero número 1, entonces cuando uno también es bichero, querés estar cerca de él porque realmente te enseña y aprendes un montón sobre la fauna, y de repente hay una duda de la que sea y Antonio te la responde, y en ningún momento te la va a responder con mala onda. Al contrario, Antonio es un capo. Antonio, aguanta el Anto. Anto, te quiero mucho, Anto. Te mando un abrazo enorme, Antoñito. Y ya vos, Mauri, te quiero mucho, Nabo de mi corazón. Vos sos tal cual un hermanito menor para mí también. Sos prácticamente el hermanito que nunca tuve. Bueno. Te adoro, loquito. Mil gracias por tan lindo y divertido mensaje. Lindo el mensaje. Eso es el Mauri siendo el Mauri. Es por esa razón que es tan querible ese loco. Tanto como bichero, pero sobre todo como persona de lejos. De lejos. ¿Qué, Antonio, significó para vos Laura Sánchez, la terapeuta que te ayudó y te acompañó? Fue, y no solo para mí, para toda mi familia, a la hora de informarnos a todos. Ella, la psicomotricista, Graciela Roca, la neuropediatra, Nuri Volpe, no sé qué habría sido de nosotros sin todo ese estudio tan minucioso que hicieron de mí desde tan temprana edad en las diferentes etapas. Porque Laura Sánchez fue básicamente la que tomó la rienda de ellas dos a medida que ese botijita bebé se fue transformando en un niño. Empezó a atravesar por todas estas clases de cosas. Me enseñó a inculcar perspectiva, me enseñó a junto a mi padre también en cierto sentido a poner filtro y ser conciso con los bichos, porque yo de chico era todo bla 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 bla, no podía parar de hablar de bichos y entendiblemente la gente se pudría de eso, mi padre, siendo el disciplinador, con ayuda de Laura Sánchez, ella me ayudó. Ella le ayudó a mi madre a saber cómo comunicarse conmigo. Me enseñó a mí cómo comunicarme con mis padres, mis hermanos, a cómo balancearme en esa clase de cosas. Me enseñó cómo funcionan los otros niños. Me enseñó a inculcar la perspectiva infantil que necesitaba. Y me enseñó por primera vez que era un Asperger. Fue la persona que me lo reveló. Y al principio fue como un pequeño shock, porque pensaba, entonces, ¿qué significa esto? Quiere decir que de verdad se explica y se puede explicar hasta el punto de poder justificarse, que se me reprimiera por ser quien era, que era así como me veía. ¿Será que no soy lo que creía que era? Y ya 12 horas después estaba de vuelta mirando mis documentales en casa como si no me importase nada, precisamente por la manera en la cual ella me lo reveló. Y de ahí en adelante tuve un montón de sesiones más con ella hasta que cesaron sin aviso, porque en aquel entonces no tenía ni idea de que había empezado quimioterapia porque tenía cáncer de mama. No me había enterado hasta pasado bastante tiempo. Pero todo eso que me inculcó allí fue vital durante mi crecimiento. Así que un fuerte abrazo al cielo para vos, Laurita. Bueno, y para su familia, claro. Este personaje un fuerte abrazo muy para importante en la vida de Antonio. Bueno, nos vamos acercando a la primera pausa. Obviamente es redundante decir que la estimulación que hay
para con Antonio por parte de los animales. Y también te voy a tirar una palabra que capaz que hasta te parece mala palabra. Zoológicos. No. ¿No? No. O algunos sí, o algunos ¿Sabes no. qué se me viene a la cabeza? ¿Qué se te viene a la cabeza? Herramienta. Pensá en un martillo. Agarro un martillo, lo pongo en la mesa. Tipo, dale, martillo, partile la cabeza a alguien. O, dale, martillo, construí una silla. ¿Vos pensás que el martillo por sí solo puede hacer algo? No. Es todo cuestión de la mano que lo empuña. De la cabecita que opera dicha mano. Son herramientas. Sí. Pueden ser infiernos de tortura y sufrimiento animal. Sin duda. Eso es un hecho. Pero también pueden ser santuarios de conservación, Claro. paraísos de educación, refugios de animales. Toma por ejemplo la gran mayoría de los zoos que se han modernizado en Uruguay. El Ecoparque Taliche, el Bioparque Durazno, el Bioparque Mopicuá, la estación de cría fauna Pan de Azúcar. Buena cantidad de esos animales. Acá cuidamos son los animales. ¿Usamos bien la herramienta? ¿Usamos bien la herramienta? Considerablemente mejor de lo que se usó una vez, sin lugar a dudas. Sí, todavía hay bastante margen de mejora. Pero es un margen de mejora que es una obligación ética y moral a alcanzar. Por el bienestar animal, por la conservación y para tratar de usar cada herramienta a nuestra disposición para acercar los corazones de la gente a los bichos. Antonio, haces bachillerato técnico en UTU sobre recursos naturales y luego estudiás para ser guardaparque. Y ahí, ¿cómo se sintió como haber encontrado de alguna forma, si bien ya lo venías transitando, ¿no? Tu vocación, ¿cómo te cambia, si es que lo viviste así, el vínculo con el aula? Porque venías de una escolarización tormentosa y ahora encontrás un lugar en donde más o menos todos están buscando los mismos objetivos. ¿Cuánto te cambia la realidad en ese momento? En cierto sentido no se cambió y en cierto sentido sí, porque el tema con la UTU es que es un híbrido perfecto entre liceo y universidad, por decirlo de alguna manera, entre liceo y facultad. Así como tenés, sí, las clases teóricas de siempre, con el salón de clases, el pizarrón y el docente, las mesas a tu alrededor, que nunca me han terminado de gustar, que mi propio cuerpo y mente las rechazan de manera instintiva, automática. También están las clases prácticas. Las clases prácticas que eran salidas de campo, manejo de herramientas de carpintería, reconocimiento de especies de flora y fauna, mantenimiento de senderos. Sí, fue uno de mis periodos más estresantes en cuanto a las exigencias académicas, ya no sociales. Eso ya dejó de existir prácticamente. El bullying había quedado atrás. Sí, había quedado atrás ya para cuando durante mis últimos 3-4 años en Harwood, que fue el último donde estuve antes de dar el salto a la UTU. Pero las exigencias ya de mayor nivel del sistema académico nunca me han hecho terminar de aceptar el modelo tradicional. Si bien sí, tenía cierta inclusión, afortunadamente tenía hasta ahora los mayores alivios que he conocido dentro de una institución. Y que ayuda mucho que el Auto Rayanes está en medio del campo. Claro. Eso fue de muchísima ayuda. Antonio, pasamos por tu madre, pasamos por tu padre, fuimos por Mauricio. Y además de que son personas que vos querés, también las personas que le hacen bien a esas personas que queremos, definitivamente también nosotros tenemos cierto respeto, ¿no? Digo, a nosotros en líneas generales. Sandra es la esposa de Alberto. Sí, es mi madrastra. ¿Cómo es tu relación con ella? Positiva.
ultra positiva. Es la persona que hace feliz a mi padre. Es la persona que lo complementa, que está ahí con él siempre. Que lo cuida así como él la cuida de ella. ¿Cómo no me va a caer bien? Y encima me dio 2 hermanastras. Ultra positiva. Ella es Sandra y ella está en Protagonistas. Porque yo le sigo diciendo enano a pesar de que mide 2 cabezas más que yo. Pero es un genio, es una persona, ¿cómo te voy a explicar? Intuitiva, es una persona cálida, es una persona que, bueno, desde ya sale en defensa de los animales, es mejor, ¿no? Y después también súper inteligente, ¿no? Él absorbe toda la información posible continuamente y si tiene una duda lo estudia. No, la verdad que tiene un tesón, una fuerza y un objetivo sobre todo, ¿no? Viste que generalmente las personas neurodivergentes tienen problemas para relacionarse con los demás. Él al contrario, siempre fue una persona muy sociable, muy cariñosa, muy de justamente decirte el afecto que te tiene, o sea, no, sí, realmente es muy cariñoso. Ay, un abrazo, Sandri. Y muchas gracias por tan lindo mensaje. Antonio, momento de acercarnos a la primera pausa. 092-995-095, algunos mensajes, los escucho siempre, pero me emociono mucho saber que estaba Antonio, lo veía en la tele, a partir de ahí lo admiré siempre, éxito en todo lo que haga, abrazo, dice la abuela Tere. Mirá por acá por YouTube. Por YouTube, dale. Dice, un genio Antonio, habla perfecto inglés, tuvimos el gusto de conocerlo el día del patrimonio en casa del embajador, un saludo y adelante, Laura. Nos acercamos a la pausa. Antes de ir a la misma, ¿te preguntaste alguna vez qué se siente vivir sin preocupaciones? En Sancor Seguros creemos que cada hogar, cada automóvil, cada comercio y cada proyecto que vos emprendas merece darte la tranquilidad que te brinda tener la protección adecuada. Comunícate con nosotros y te informamos más sobre la cobertura que vos estás buscando. Escribí ya www.sancorseguros.com.u. Recuerden, es 092-995-095 o nos escriben @995 protagonistas o en nuestras cuentas personales. Cumple 30 años de Sabache y mi amigo Diego Lozada tira la casa por la ventana. ¿Quieren entradas? Hoy de noche, Caribe con K. Sí, señor. Y para irnos a la pausa, querido Antonio, dime, nos vamos con música que le gusta a nuestro invitado. ¿Opa? A ver si estamos bien rumbeados. Poneme un poquito de Trotsky, José Redondo. ¡Oh! ¡Vamos! Noche de rock de Trotsky. Nos vamos con eso a la pausa y después venimos con algo que también te va a gustar. The Next Episode. Ahora volvemos. Estamos en el segundo bloque de la entrevista protagonista. ¿Está bien esta música para volver? Sí, también. De chico estaba... que no paraba siempre estaba todo el tiempo escuchando rap de chico. Sí. Esto es, ¿qué es? Dr. Dre, ¿cómo se dice? Snoop Dogg y Dr. Dre, de Next Episode. Ajá. Tema icónico del rap estadounidense. Mirá, bueno, así que le pegamos entonces, le pegamos. Bueno, Sí, antes sí. de seguir con esta linda historia de vida, ¿Qué tenés para contarme? para ustedes, ¿qué es mejor? ¿El dulce del membrillo o el dulce de leche? Yo no lo sé, pero lo que sí sé es que la mejor opción para cobrar tu sueldo es el Banco República. Es mejor porque abrís tu cuenta 100% online, tenés adelanto de sueldo sin intereses, te dan una tarjeta internacional y además es mejor porque tenés la seguridad y confianza de siempre en el banco de siempre. Tu sueldo mejor en tu banco. Banco República, nuestro banco país. Continuemos. Sí, querido Antonio, vos sos un especialista, sabés un montón sobre fauna autóctona. ¿Vos cómo definirías para el que está del otro lado y no tiene tanto conocimiento a la fauna autóctona de Uruguay? La fauna autóctona de nuestro país es básicamente un punto de encuentro entre múltiples frentes. Tenés fauna pampeana, en buena parte, así como también tenés fauna chaqueña, fauna de Mata Atlántica y fauna del Atlántico Sur. En otras palabras, Argentina, Paraguay, Brasil,
y el Océano Atlántico. Tenés una mezcla de todos esos puntos que se encuentran en nuestro territorio. En buena parte, fauna reservada, fauna que no se deja ver tanto como en otros países, como consecuencia de que, el elefante en la habitación, diría la expresión inglesa, es que tenemos la segunda tasa de mayor pérdida de hábitat después de Haití, en las Américas, pero aún así, si sabes cómo, cuándo y dónde ver y escuchar, créanme, y esto lo digo de la experiencia, la cara más salvaje de nuestro país sorprende a cualquiera. A cualquiera. Sí. ¿Y cuál considerás que hoy es el mayor riesgo de la fauna autóctona? ¿Por dónde habría que trabajar más para cuidarla, conservarla? Sobre todo dos amenazas. Pérdida de hábitat y contaminación, sin lugar a dudas. Sí, en realidad lo que creo que de base tiene que haber un cambio cultural del ser humano, ¿no? Ese es el tema, porque cuando vos me decías que habían zoológicos que funcionan como herramientas, como santuarios, en realidad estás conservando ahí esos animales que están en extinción por culpa del ser humano. Correcto. En su mayoría. Hay como 4 docenas de especies que, de no ser por zoológicos, se habrían extinguido. Tenés el guacamayo de Spix, tenés el bisonte europeo, el lobo rojo, tenés la tórtola de la isla Socorro, el cuervo hawaiano, el orix cuernos de cimitarra, el orix árabe, el lince ibérico, tenés, el guacamayo de Lear también. Podría seguir y seguir, como con el hurón de patas negras norteamericano, o el cóndor de California, que esas dos especies de hecho se extinguieron en la naturaleza porque quedaron tan pocos que un par de zoológicos capturaron los que quedaban, les hicieron pruebas de ADN para saber cómo estaban relacionados entre sí, para cruzar los menos emparentados y traer casi que de la nada sus poblaciones y ahí soltarlos de nuevo. De no haber hecho eso, esas especies estaban ya muertas, porque estaban debajo de una línea de la cual es muy, muy difícil subir de nuevo. Imposible no es. Han habido casos, pero son muy raros. Y el otro día, Antonio, bueno, en realidad esto no fue forzado. Chamarrita, la hembra bautizada, sí. el aguará guazú. También, Sí. que tenía como un collar para hacerle un seguimiento. Un collar que irónicamente se lo pusieron después de que la rehabilitaran exitosamente, habiendo sido atropellada. La rescatan, cruza el charco por un episodio de estresante que la corrieron unos perros que andaban justo por las orillas del otro lado del charco, como decimos nosotros, hasta que cruzó. Trató de cruzar una ruta, volvió a ser atropellada y esta vez ni la contó. Para la gente que esto ha sido un tema nacional en el último mes, en Piriápolis la aparecía, incluso ahí te vimos a vos también hablando con algún que otro medio, con el hecho histórico de que apareció una elefanta marina a dar cría acá, y ahora apareció una en José Ignacio. ¿Se están viniendo para acá? ¿Quién sabe? Esto es solamente una teoría mía personal. Cualquier científico, cualquier especialista que estudie pirípedos, por favor, que sea libre de corregirme. Pero a este ritmo no veo como una locura tan grande el pensar que en un futuro que puede ser lejano, puede ser no muy lejano, Uruguay podría llegar a ver una pequeña colonia de elefantes marinos reproductora estableciendo lugar, porque hasta hace poquito la gran mayoría de los registros de esta especie, que rara no es en Uruguay, o sea, siempre se ven elefantes marinos todos los años en múltiples puntos de la costa, la gran mayoría son juveniles, animales jóvenes, podríamos decir algo así como animales en la edad de la pavada aprovechando la libertad juvenil para turistear por latitudes un poquito más cálidas, por así decirlo. Pero ya ver hembras adultas o un macho adulto como el que encontramos en San Francisco, es una locura ya. Es muy raro. Pero parece que se va a hacer un poco menos raro. ¿Te interesa la fauna marina?
Pero por supuesto. Bueno, ¿viste la expedición Uruguay Sub-200? ¿Cómo no la habré visto? ¿Te hubiese gustado estar ahí? Ah, sí, de hecho mandé mensaje para preguntar si había una posibilidad, pero estamos hablando de un evento que era muy pionero. Es un evento muy pionero, Claro. además que como tal se debe de haber requerido una planificación de antemano con mucho tiempo de antelación, que hacía imposible. Yo me comuniqué con ellos cuando quedaba, no sé, una semana para que arrancara, semana y media, ya no había tiempo. Dijiste, ¿no hay lugar para Antonio? Claro. No había tiempo. Y está bien. Yo igualmente ¿Estuviste en YouTube fui siguiendo? Bien chocho, como uno más del público, siguiendo los streamings a través del canal de Schmidt Ocean. Y la verdad que algunas de las cosas me volaron la cabeza, como el pulpo cirroteutis, la raya torpedo, los arrecifes de coral. Que uno piensa en Uruguay, no piensa en arrecifes de coral, pero resulta que en el océano hay más arrecifes abisales que de aguas superficiales. Ver algo así por primera vez en aguas uruguayas, ¿cómo no te vas a emocionar a las lágrimas? Como le pasó al que estaba relatando en vivo. Es verdad. Yo en su lugar hubiera reaccionado igual. Igual que él. Créeme cuando te digo que en ese momento todos los bicheros del alma estábamos con el relator. Todos los amantes del océano estábamos con él. Se da tu graduación en la UTU y para poder hacerlo tienen que presentar un trabajo final y ustedes con un compañero se propusieron hacer un documental casero que fue muy importante para recibirte, pero también para lo que va a venir después de alguna forma, porque empieza a quizás marcar el terreno de tu carrera como conductor y documentalista. Exactamente. ¿Cómo lo recordás? Fue algo muy muy bonito. Ya de antemano aprovecho para mandarle un fuerte abrazo a Agustín Villarreal, que fue el autor de esa idea, que era el que estaba estudiando en el curso de audiovisuales, mientras yo estaba en el de los recursos naturales. Y coincidíamos él y yo cuando íbamos a la parada del ómnibus. Y como el camino a la parada del ómnibus está al lado de un campo bastante verde, y sabía que esa era una zona muy idónea para ver serpientes, aves y toda clase de varios tipos de fauna autóctona, yo cada vez que pasaba por ahí iba con la cámara, iba mirando por si es que veía algo para hacer un poco de manejo y después hacerle al animal una situación más controlada, sesiones de fotos. Él naturalmente eso le atrajo la atención, porque no todos los días ves a alguien que ya tiene conocimientos para hacer manejo de especies, algunas de las cuales que manejaba que podía morder. Pero gracias a lo que me ha enseñado por parte del Centro de Cría y Rescate de Reptiles Alternatos Uruguay, del cual mi buen amigo Mauri es parte, yo tenía claro esas cosas y naturalmente él tenía la aproximación mental correcta. O sea, pensó, ¿por qué? ¿Cómo es que él tenía estos conocimientos de manejo? ¿De dónde viene esto? Y tal, de ahí empezamos a socializar. Cada 2x3 nos subíamos al mismo ómnibus, yendo para nuestras casas, y empezamos a charlar, y de repente uno de estos días, en una tarde de clase como cualquier otra, me dicen que me dice él, ¿te gustaría protagonizar mi cortometraje de graduación? Y estaba como, ¿perdón? ¿Cómo? ¿Pensás que valgo para eso? Y dice, sí. Y casi me niego porque había coincidido justito con un día que tenía parcial. El día de rodaje. Y yo estaba como, no, por favor, no, ahora no. Y cuando creía que todo estaba perdido, llega mi profesor del curso, Nacho Berro, un abrazo fuerte para vos también.
Y dice, Anto, te están buscando para ir a rodar, pero no tenemos parciales. Dice, no, quédate tranquilo, a vos te lo guardamos para que lo hagas en otro momento. Está, tipo, ese fue el momento que yo hice, gracias, de verdad, mil gracias. De adelante, fuimos a rodar, ¿no? Y en aquel entonces había pasado poco tiempo desde que conocí por primera vez al bichero uruguayo original, Juan Villalba Macías. Fuerte abrazo para vos también y tu hermosísima familia. Son todos unos soles de personas. Que él es el bichero más influyente de la historia uruguaya a nivel internacional. Estamos hablando de un tipo que tiene más de 50 años de historia. Estaba en organizaciones de combate en el frente contra el tráfico, ¿no? Ha conocido al duque de Edimburgo, al difunto cazador de cocodrilos Steve Irwin. Estuvo como en 100 y pico países. Ha hecho de todo. Y no tiene curso, no tiene título en zoología ni biología. Pero tiene tanta cancha que ya tiene la misma relevancia que estos grandes. Y él me dijo algo que se me quedó grabado para siempre. A ver. Yo soy solo un simple bichero. En esa humildad que nace de un amor muy poderoso y una convicción, me sentí identificado. Y le dije exactamente lo mismo. Y así fue como ese corto terminó nombrado como el Antonio el Bichero. Ese era el nombre del corto. Qué linda historia, Antonio. Y en esta trayectoria de tu vida has conocido a muchos bicheros. Y hoy fuera del aire mencionaste a uno muy especial que sabemos que tiene un vínculo especial contigo también. Hablamos del fundador de la ONG Fauna María, Richard Tesore. ¿Qué esto quiere decirte? Hola Antonio, bueno, ha pasado más de 15 años desde que nos conocimos. Aquella vez que viniste, y bueno, estoy en el preciso lugar donde se generó la magia. Creo que Antonio fue uno de nuestros primeros invitados a nuestros programas para combatir el TDAH, el trastorno de déficit de naturaleza, involucrar a los chicos con la naturaleza, con los animales, sin lugar a dudas que ayuda en la parte cognitiva, en la parte social, en la seguridad, cuando, como en el caso de Antonio, venían golpeados por la sociedad, por la educación, por el entorno, que no lo comprendían. Así que bueno, me alegra ser parte de tu lista de amigos, Antonio. Me alegra ver cómo te has superado con el tiempo, de aquel chico que venía, que tartamudeaba y que se fue imitando a los pingüinos, al de hoy, ¿no? Guardafauna, técnico en conservación de recursos y con tu programa. Ay, gracias Richard. Un abrazo muy fuerte. Y cauteloso porque siempre andas custodiado de tus hijitos adoptivos. Que solo porque a vos te quieren no quiere decir que quieren a los demás. Que se escuchaban de fondo los cachorros de lobo marino. Bueno, seguimos en este programa de homenajes, de reconocimientos, de gente que te quiere mucho. Porque eso es lo que tienen en común todos los audios, los que han estado. Ya se ponen los auriculares porque sabe que va a venir alguien más. Y es el caso de Pablo Banchero, el productor de Bichero, que esto te quiere decir. Trabajar con Antonio ha sido una experiencia transformadora y un aprendizaje constante. Por supuesto que en todo lo que tiene que ver con los animales, hemos aprendido muchísimo. Antonio todo el tiempo nos da datos, aún cuando no estamos filmando nos da datos y nos habla de los animales y todo, y hemos aprendido un montón sobre sus comportamientos, sobre todo lo que podemos aprender de cómo los animales interactúan y que podemos aprender nosotros para nuestras vidas de alguna manera, ¿no? Pero además también Antonio nos ha contagiado con esa fascinación y esa pasión que tiene por los animales, que es increíble. Yo recuerdo el momento en que estábamos filmando en Península Valdés una escena en la que vivimos una experiencia que no esperábamos, que es que una orca en un acto que hacen habitualmente, pero que es muy, 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 muy difícil de ver, sale a la orilla del mar a cazar, y nosotros estábamos ahí con Antonio explicándonos cosas sobre otros animales que ahora puede contar él de mejor manera. Pero lo importante de esto es que vivimos un evento que era único, que no
no pasa habitualmente, no, es muy difícil de ver, es muy difícil de filmar, y nosotros tuvimos la suerte de que todo eso sucediera junto con Antonio ahí muy cerquita de donde estaba pasando y nos lo pudiera relatar. Entonces, ese momento para mí, tal vez en otras circunstancias no hubiese sido tan especial, pero en ese momento fue tan especial que yo, una vez que terminamos de filmar, recuerdo que tiré la cámara en la arena y salí corriendo a abrazarlo a Antonio porque era como sabía que era un momento muy especial para él, pero terminó siendo un momento súper especial para todos, poder también como convivir y compartir ese momento juntos, fue súper increíble. Y esta fascinación que Antonio tiene por los animales nos la terminó contagiando tanto que en ese momento se tornó un momento muy emotivo. Yo me acuerdo que estaba súper emocionado en ese momento cuando fui a abrazarlo a Antonio. Así que aprovecho para agradecerle a Anto toda esta pasión que nos va instalando todo el tiempo a todos los del equipo de Bichero. Así que bueno, nada, te mando un abrazo enorme, Anto. Sabes todo lo que te quiero, amigo. Sos un campeón. Aprendo todos los días de vos y nada, espero que sigamos haciendo cosas juntos durante muchísimo tiempo. Que te quede eso claro, Pablo. Estoy seguro que nos queda un montón de cancha por delante. Gran jefazo, súper jefazo y mejor persona y amigo todavía. Gracias por tan lindo mensaje y por recordar tan linda anécdota. Antonio, nos queda re poquito de programa, tenemos un montón de cosas para conversar contigo, pero lo más breve que puedas. Dime. ¿Qué significó en tu vida esto de grabar un programa durante tanto tiempo, llegar a una pantalla internacional? ¿Cuánto te cambia la vida? ¿Qué significa Bichero en tu trayecto de vida? Un montón de cosas y al mismo tiempo ninguna en cierto sentido. La cosa es así. Me abrió las puertas a lo que es esto, porque una cosa es, perdón, soñarlo, desearlo, otra es vivirlo, una completamente distinta. Pero al mismo tiempo, desde siempre mis padres, incluso desde el momento en el cual me estaba preparando para la primera nota que tuve allá por el comienzos de 2020, después de la nota con El Observador, tuve un momento de tú a tú con mi padre que me dijo que este seguramente va a ser el comienzo de muchas cosas. Seguramente de acá termines subiendo, pero vos siempre ten en cuenta que básicamente lo que me dijo resumido, que fue un sermón más largo y complejo, es que sin importar lo que pase, nunca te olvides de quién sos y de dónde venís. Brillante. Hay personas que seguramente siempre te recuerdan quién sos y de dónde venís, como es el caso de Mariana, que te ha acompañado a tantos rodajes, por ejemplo. Tu hermana, que también dice presente en Protagonistas. Hola, Anto, soy Mari. No sé, creo que no hace mucho que hablamos, pero igual quería saludarte, decirte, bueno, lo que ya sabés, pero nunca está de más repetirlo, que estamos muy orgullosos de vos, que estamos todos acá siempre para acompañarte en lo que necesites y que no tenemos duda de que tu camino va a seguir siendo brillante y brillando cada día más, porque es lo que generás todo el tiempo, en cada cosa que haces. Te quiero mucho, te mando un beso. Gracias, Mari. Otro abrazo para vos. Un mensajito que llega, le mandamos un saludo a Pablo, dice: buenas tardes amigos prendidos a la radio, un crack y ejemplo Antonio. Como curiosidad le cuento que tenemos en este momento atracados en el puerto de Montevideo al Falcor 2 y al Sir David Attenborough, o como se ¿ahora? Exactamente, preparándose para la campaña antártica. Saludos a todos. Así que le mandamos un abrazo a Pablo Jiménez, que está del otro lado. Y acá un día espero conocer esa embarcación. Bueno, perfecto. Está hecho el pedido, Pablo. Exactamente, Pablo. Vamos arriba, tanto Pablo. con eso como la próxima Uruguay Sub-200, claro. Bien ahí. Otro amigo que dice presente acá. Me lo va a decir él después que lo escuche porque tiene un nombre singular. Lo ponemos, José. Buenas, muy buenas a todos los que están escuchando. Me preguntaron si podía contar alguna anécdota de Antonio y de las miles que se me ocurrieron, seleccioné dos. La primera se remonta al día en que nos conocimos, literalmente,
ya por el 2013, 2012, 2013, en una parrilla de bienvenida que organizaba el colegio. Bueno, andaba por el patio, tranquilito, dando vueltas. Antonio se ve que también, porque en uno de esos momentos nos cruzamos. Bueno, como dos personas que recién se acaban de conocer, nos dimos la mano, nos estábamos presentando, y en el medio de la presentación, recuerdo clarito que Antonio levanta la cabeza, señala con el dedo hacia el cielo y grita: ¡Wow! Miren eso. Miren eso, es una bandada de pi, un nombre de un ave, un nombre bastante específico, de un ave que estaba volando tan lejos que desde nuestra perspectiva parecían puntos con dos líneas que se movían a los costados como alas. O sea, para el ojo no entrenado era imposible saber qué ave era, y más con esa exactitud. Bueno, Antonio lo dijo clarito, claramente no entendimos mucho y seguimos con la presentación. Y bueno, esa fue la primera. Antonio, completame el nombre del animal, a ver si te acordás. Yo me acuerdo clarito, no lo digo para comprobar a ver si vos te acordás. Y la segunda anécdota se relaciona también con el colegio, y era que cuando cuando terminaban las clases, una diversión nuestra, que nos gustaba mucho a mí y a otros compañeros, era pasar por lo de Antonio, llamarlo, ya sea si lo veíamos afuera o gritando o golpeando las manos, y que nos haga un recorrido por toda su casa mostrándonos sus mascotas. Era casi diario que íbamos a tocarle timbre o a llamarlo para que nos haga un recorrido de sus mascotas, y bueno, ahí aprovechaba y nos explicaba. Y nosotros también lo bombardeábamos a preguntas. Bueno, un saludito a todos, a vos también, Antonio, y nos vemos pronto. Muchas gracias, Panco. ¡Qué sorpresa escucharte! ¡Pancuca! ¡Pancuca! Bueno, muy bien. Llegando al remate de esta nota, por lo general ponemos, Antonio querido, audios de... No repetimos personas, ¿verdad, profe? Es verdad. No repetimos, salvo cuando son personas tan importantes, tan influyentes, y como nuestro productor Nico puso, que marcaron su surco en tu vida. Como tu mamá, Ana María, que está orgullosa del camino que has construido y te quiere decir esto. Orgullo, un orgullo enorme, porque nunca pensé que Antonio pudiera lograr todo lo que está logrando. Sinceramente es maravilloso, maravilloso. Y una felicidad por él enorme, porque se lo merece, porque lo ha peleado, se lo ha ganado con mucho esfuerzo. Le he puesto el alma a todo esto. Muchas gracias, ma. Antonio Ripoll. Te quiero mucho, ma. Gracias por traerme. Gracias por hacer posible que exista. Antonio Ripoll, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Esperamos que hayas pasado bien compartiendo tu historia de vida durante casi 1 hora y media. La gratitud es toda mía. Nunca me voy a cansar de contar de dónde vengo, siempre y cuando la gente no se canse. Por supuesto. Gracias, Antonio. Si tuvieses que en una frase definir a Antonio, ¿quién es Antonio Ripoll? Un simple bichero con un favor que devolver y que quiere demostrarle al mundo que no ve el Asperger como un trastorno, como se dice, o una enfermedad. Es otra manera de ser él, de ser quien es. Gracias, Antonio. Acá cometimos algo que no hacemos con la mayoría, pero se ve que como nos cayó simpático... Es verdad. Y eso fue que Antonio tiene que proteger su vista. Y es por eso que tiene, como tienen todos los invitados, mirá cómo los le queda, lentes de mirá cómo le óptica queda. Bellavista para irse, pero con una facha. Mirá lo que es eso, mirá lo que es esa imagen. Maravilloso, que lo disfrutes, Antonio.
Señoritas, agarren los abanicos. Que no se levante la temperatura. Y no te vas a ir con hambre. ¡Oh, bueno! Mirá, ¿vos te gustaba el pop dulce? Bueno, no uno, 3 de mis amigos de Bambú. ¡Qué nivel, por favor! ¡Se de pasaron! Bambú. Y también las Wafer Toren. Estas vienen de Turquía, las obleas. Así que todo tuyo. Con la bolsita. Esta de cacao son las que le gusta a mi amiga Erika, que por lo general las revienta, las vacía todas. ¡Pero qué genial! ¿Viste? Le mandamos un abrazo grande, a toda la gente de Wafer Toren. Te vas regalado, No, así que te vas regalado. Muchas gracias. Gracias de corazón. Gracias y a seguir. por estar, Antonio. Y a seguir. Siempre adelante. Es Siempre la única adelante. dirección en la cual conozco. La única dirección que conozco para caminar. Lo mejor. Arriba, Alfonso. Señoras, señores, momento de despedirnos. Nos vamos.